y todo. Qué privilegio tenerla acá. Siempre es un placer estar aquí, es una bendición. Qué bueno, me alegro mucho. Cuéntenos, ¿de qué nos va a hablar hoy, doctora? Mira, esta es la Semana de las Madres. Sí. Sí. Así que vamos a hablar de las mamás. Cuéntenos. Sabes que con mucha frecuencia cuando uno trabaja con las madres y especialmente madres de adolescentes o de adultos jóvenes que empiezan a buscar estas explicaciones de por qué sus hijos en un momento dado empiezan a tener conductas que son contrarias a las conductas que los padres les enseñaron y que pues obviamente lastiman profundamente a las madres, ¿no? Porque cuando nuestros hijos hacen cosas que no son correctas y sabemos que van a tener consecuencias sobre la vida de ellos, pues entonces uno sufre. Y con demasiada frecuencia yo escucho a las mamás entonces hacerse la pregunta de ¿cuál habrá sido el error que yo cometí? Okay. ¿En qué habré fallado? ¿En qué yo habré fallado para que entonces mi hijo se esté comportando de esta manera? Que mi hijo esté teniendo tal vez conductas violentas, que tal vez esté teniendo consumo de sustancias, que esté siendo rebelde, desobediente, que esté teniendo conductas sexuales inapropiadas o que sencillamente haya decidido que no quiere ir a la iglesia en donde se le ha criado, ¿no? Y entonces el fenómeno de que nosotros como mamá siempre vemos a nuestros hijos como la cosa más grande, lo más lindo. Si bien uno puede reconocer que hay otros niños que son lindos y que hay otros niños que son graciosos y encantadores, como que los hijos de uno son lo máximo, ¿ok? Eso es un fenómeno neurológico que yo no voy a explicar en este momento. Tiene que ver con la manera como se liberan unas sustancias químicas en unos momentos del parto y el posparto y que afectan de una manera, o sea, que influyen de una manera bien especial en unas áreas del cerebro que tienen que ver con el reconocimiento facial. Sí, con el reconocimiento de los rostros. Mira eso. Así que es un fenómeno bien interesante que hace que cuando las mamás vemos ese bebé y de hecho esta experiencia ya tú empezar a verlo desde el sonograma. Estos sonogramas 3D son la cosa más maravillosa. Hermoso. Porque de veras tú estás viendo ahí ese sujeto que dentro de algunos meses va a salir al mundo, ¿no? Se ve completito. Completito, es una cosa impresionante. Y entonces ahí se empiezan a activar unos fenómenos dentro del cerebro que hacen precisamente que el vínculo de la madre con el niño sea tan fuerte y que ese sentido de admiración por ese niño sea una cosa que es como que la admiración más grande que tú tienes hacia cualquier ser humano, son tus hijos. Pero reconocer ese fenómeno que es propio de nuestra naturaleza y que es propio de ese enganche, ese vínculo que nosotros tenemos que tener con esos niños para estar dispuestos a sacrificarnos por ellos y llevarlos, ¿verdad?, hasta el momento de su adultez en sus procesos de desarrollo. Eso es una cosa, y otra cosa es decir que nos vamos a empezar a adjudicar los errores que ellos cometan y las malas decisiones que ellos tomen. Okay. Pero entonces muchas veces las madres, cuando se enfrentan a que sus hijos no son tan perfectos como ellas los veían desde bebé, entonces empiezan a cuestionarse que el error debe ser propio, porque no encuentran manera de adjudicarle imperfección a ese sujeto que desde el momento de su nacimiento, hasta desde el momento de su concepción, ya lo consideramos como la octava maravilla del mundo, ¿no? Y yo recuerdo que cuando mi hija estaba bien recién nacida, yo hago este cuento, ¿verdad?, con frecuencia. Cuando mi hija estaba recién nacida, ella era tan linda, yo la miraba y entonces yo la miraba en la cuna y yo a veces le decía, Señor, ¿esto será un ángel? Ay, qué lindo. El asunto es que según fue creciendo me di cuenta de que no. Señor, la respuesta es no. No es un ángel. Encontré la respuesta. No. Exacto. Así que
la manera como mi hija se fue desarrollando completamente normal como cualquier otro niño, me fue dando la respuesta y me bajé de la nube. No era un ángel. Y entonces nosotros tenemos que entender que la única influencia en la vida de nuestros hijos no somos nosotros, no somos los padres, y mucho menos las madres, a pesar de que seamos la figura más cercana. Nosotros traemos unos niños al mundo y esos niños van a estar influenciados por una diversidad de factores. Sí, el factor papá y mamá son primordial, el factor familia extendida también lo es, pero la realidad es que nuestros niños se van a ver influenciados por una sociedad, primariamente escuela, los pares, o sea, sus amigos en la escuela, los medios de comunicación, y una diversidad de factores que van a estar formando en ese niño unas experiencias únicas en la vida que lo van a convertir en un ser humano único. ¿Okay? Y nosotros no podemos adjudicarnos que todos los errores que ellos cometan y todas las malas decisiones que ellos tomen en la vida tienen que ver con algún error que nosotros cometimos. Si en algún momento nosotros podemos reconocer algún error que cometimos, oye, porque somos humanos, ningún padre es perfecto. La ejecución de nosotros como padres nunca va a ser perfecta. Sin embargo, una cosa es reconocer que yo haya podido cometer algunos errores y me mueva a asumir una responsabilidad sobre eso y enmendarlos. Y otra cosa es que cuanto error nuestros hijos cometan, entonces nosotros empezamos a decir, ¿en qué habré fallado? Porque si entonces yo me siento culpable y yo entiendo que tiene que ver con algún defecto mío, necesariamente voy a empezar también a asumir las consecuencias de esos errores de ellos y no les voy a hacer un favor a ellos ni a mí. Exacto. Voy a hacerles daño y voy a sufrir daño. Así que cuando nosotros nos enfrentamos a la maravilla que son nuestros hijos, tenemos que reconocer que nuestros hijos son seres humanos que nacen en pecado, que nacen con defectos, que son tan frágiles y tan vulnerables como nosotros lo hemos sido a lo largo de la vida, y que es una expectativa equivocada pensar que nuestros hijos a lo largo de la vida no van a cometer errores, no van a meter las patas, no van a hacer horrores, y que si eso ocurriera, pues no puede ser un defecto, una imperfección de ellos. Ellos son individuos, salieron de nosotros, pero son seres individuales. Claro. ¿Okay? Y entonces nosotros lo que tenemos que hacer es aprender a caminar al lado de ellos en medio de sus errores y permitirles que ellos asuman las consecuencias y la responsabilidad de los errores de ellos de la misma manera que nosotros hacemos con los nuestros. Doctora, partiendo de la premisa que comparte de que son individuales, son individuos, que ellos también cometen sus errores, escuchamos tanto decir, que yo no estoy de acuerdo con eso, pero escuchamos tanto decir a la gente, eso tiene que ver con la crianza, eso tiene que ver con los valores que le enseñaron en la casa. Sí, hay muchos casos que tiene que ver, pero hay otros, conozco de padres ejemplares que le han dado lo mejor a sus hijos, excelentes valores. Ellos crecieron y tomaron sus propias decisiones. Sí. Y entonces, ¿cómo podemos hacer para que las personas puedan de alguna manera comprender? Porque eso lastima. Eso lastima cuando uno escucha ese tipo de comentarios, ¿verdad? Sí, porque mira, vuelvo a lo que acabo de mencionar hace un momento. La única influencia en la vida de nuestros hijos no son los padres. O sea, nosotros sacamos a nuestros hijos a un mundo y en ese mundo ellos tienen una diversidad de influencias. Así es. Además de que hay unos factores genéticos que cuando se combinan pueden hacer un resultado impredecible, pueden traer un resultado impredecible, ¿ok? Hay una película que acaba de salir recientemente por Netflix, y es la historia de Ted Bundy. Ted Bundy fue probablemente el asesino en serie que más personas ha matado en los Estados Unidos. Él fue condenado a la pena capital cuando se le probaron alrededor de unos 30 y pico de asesinatos de mujeres a las que él conquistaba, tenía relaciones sexuales o abusaba sexualmente de ellas y luego las mataba. Pero las personas que han seguido la biografía de Ted Bundy asumen que probablemente él llegó a matar más de 100 mujeres porque hay unas decenas de casos en lugares en donde se reconoce que él pudo haber estado, o aledaños a donde él pudo haber estado, que murieron bajo las mismas circunstancias y que son casos no resueltos. Ted Bundy fue a la pena capital
a finales de los años 80 y antes de morir, él concedió una entrevista al pastor James Dobson. Y en esa entrevista, y la gente la puede buscar porque esa entrevista está cruda a través de internet, en esa entrevista él explica cómo él fue un niño criado en un hogar cristiano con valores y que el desarrollo de él, lo que puede haber sido su patología o su conducta aberrante, no tiene para nada que ver con el entorno familiar. Él radica el inicio de su desviación psiquiátrica al momento en que alguien le puso por primera vez en la mano una revista pornográfica. Wow. Y cómo eso empezó a transformar su mente, ¿ok? Así que si bien el hogar es una influencia principal en la vida de todos los seres humanos, no es la única influencia. Uh-huh. Y nosotros tenemos que entender como padres que tenemos que ser valientes pero balanceados, aceptando, reconociendo los errores que nosotros hayamos cometido y enmendándolos, pero no todos los errores que nuestros hijos cometen tienen que ver con nosotros. Así que empezar a echarnos culpas solo en la insistencia de que queremos seguir viendo a nuestros hijos como perfectos, no nos va a hacer un bien a nosotros y no les va a hacer un bien a ellos. Angie, para abrir las líneas, hay un aspecto de exactamente el tema que estás compartiendo, y es el hecho de que cuando los hijos no salen así, en el contexto de la iglesia muchas veces se penaliza demasiado a los padres, porque sus hijos no están en Cristo, y no solamente no están en Cristo, están haciendo algunas cosas que socialmente no están bien, obviamente. Para esos padres que tienen entonces el estigma, no solamente, ¿verdad?, de cómo se sienten a nivel personal, porque sienten que fracasaron, porque un hijo no está en Cristo, o una hija. Cuando se añade el elemento de que la iglesia les quita veracidad espiritual, los mira como fracasados, porque su hijo o su hija no está en Cristo, ¿qué palabra de consuelo tú le puedes dar? Porque en mi experiencia cristiana de tantos años, he visto que si hay algún ítem que la iglesia tiene que corregir, es no ver a padres cristianos que levantaron a sus hijos, ¿verdad?, desde pequeños en la iglesia, pero que ellos cogieron su camino, ¿verdad? Porque a veces se atribuye a que los hijos tienen que tener una experiencia con Cristo provocada por papá y por mamá, y si eso no se da, papá y mamá fracasaron. No sé si me estoy explicando. Sí. O si eso no se da temprano en la vida. O sea, la gente tiene las expectativas, y principalmente si son hijos de líderes en las iglesias. La gente tiene las expectativas de que estos muchachos se van a convertir tan pronto lleguen a la primera escuelita bíblica a los 4 años y que van a tener una trayectoria perfecta. Mira, váyase a escuchar, a leer biografías y a leer historias como la de Franklin Graham, uno de los hijos de Billy Graham, que dio candela. El que está a cargo del ministerio desde que el papá se quitó. Que es el que está a cargo del ministerio desde que el papá se quitó. Franklin Graham dio candela. ¿Okay? Mucha. Y él tiene varios libros, pero hay un libro que él se titula Rebelde con Causa. Léalo, para que se dé cuenta de que aún personas como Billy Graham tuvo que enfrentar la realidad de que sus hijos eran seres nacidos en pecado y que en un momento dado podían, y de hecho iban a tomar decisiones equivocadas en la vida. No necesariamente tiene que ver con nosotros, ¿ok? Nuestros hijos dejan de ser una parte conectada a mí en la misma sala de parto. Wow. El día que le cortan el cordón umbilical, pues bienvenido a la realidad. Es una persona distinta y aparte de ti. Así que tienes que bregar con esa persona, tienes que depositar en esa persona las mejores experiencias y las mejores enseñanzas, y saber que a lo largo de la vida, cuando esa persona cometa errores y se desvíe de esas enseñanzas, las enseñanzas que tú sembraste en su corazón, ahí están. Y tarde o temprano van a empezar a rendir su fruto. Creo que esto es una mañana de mucha sanidad para muchos padres. Amén. De mucha sanidad Amén. para muchos padres. Tenemos un par de minutitos para una palabra de consejo de parte de la psicóloga y también pastora Angie González. 993-9700. 993-9700. A través del WhatsApp puedes hacer tu planteamiento al 939-210-9263. Eso es.
Recuerda que nos puedes enviar ahí un mensaje de texto o de voz para pues tu pregunta o tu situación, exponérsela aquí a la doctora Angie González en este segmento de Consejo al Corazón. En ruta, muy buen día. En ruta. Hello, buen día. Sí, buenos días. Buen día. Lo único que le quiero decir es que le doy gracias a Dios y a la pastora que está llevando la palabra, porque me contestó la pregunta que hace tiempo me estaba haciendo. Dios la bendiga mucho y bendiga el programa de todos ustedes. Qué bueno. Ay, qué bueno. amén. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Lindo. Por eso es que nosotros tenemos que llevar a nuestros hijos a las iglesias, tenemos que darle buen ejemplo en nuestras casas, tenemos que enseñarles cuentos bíblicos y orar con ellos desde pequeñitos, porque un día ellos van a salir al mundo y van a empezar a tomar decisiones. Ujú. Y nosotros lo que vamos a hacer es ponerle ese equipaje en las manos para que el día que empiecen a tomar decisiones, pues que tomen las mejores decisiones, pero si se equivocan, si se salen del camino, que tengan los recursos para regresar a él. Sepan a dónde ir. Así es. Excelente, continuamos. En ruta, muy buen día. Sí, bendiciones. Para una pregunta. Ay, Dios. Se nos nos cortó, fue, qué se pena. nos fue esa llamada. Wow. En ruta, buen día. Sí, buenos días, bendiciones a todos. Amén. Verdaderamente siento el corazón a mil porque es que de verdad ha ministrado mi vida este tema, de verdad que sí. Yo estoy pasando, ¿verdad?, por una situación con mi hijo de 16 años, que verdaderamente, ¿verdad?, desde que él tiene 6 años estamos en los caminos del Señor. Y pues estos últimos 2 años, diría yo, pues he estado viendo como que una Ay, Dios mío. Ah. Vamos a tener que hacer algo vamos a tener que hacer algo porque se están cayendo muchas llamadas. Se están Ya cayendo se llamadas. sale de lo normal. Ya se sale Exacto. totalmente de lo normal. Pero tenemos aún más llamaditas. en Disculpen ruta. a los oyentes, de verdad. Claro que sí. Vamos en a ruta. bregar con eso. Muy buen día. Sí, buenos días, Dios me los bendiga mucho. Amén. Quería saber, cuando ella dice genético, ¿a qué se refiere? Pues mira, cuando hablamos de genético, la ciencia ya nos ha dado bastante información en el sentido de que los seres humanos ya vienen con una codificación que predispone para algunos aspectos del desarrollo de la personalidad, ¿ok? Eso no significa que el factor genético es necesariamente el factor predominante, pero sí el que, oye, nosotros vamos a tener especialmente las personas que tienen más de un hijo, nosotros podemos tener una diversidad de personalidades y carácter en niños que se han criado en el mismo hogar, nacieron de los mismos papás, uno los ha criado fundamentalmente bajo el mismo ambiente y sobre las mismas experiencias y no parecen ni amigos. Son tan distintos uno del otro. Y la ciencia ha ido encontrando que hay unos factores que tienen que ver con la genética de la gente y que va haciendo que las personas puedan perfilar más unos aspectos de la personalidad en una dirección que en otra, ¿no? Así que sobre esos factores genéticos, los niños no son como decían antes, ¿verdad? Los niños no son un papel en blanco. Completamente neutral sobre el cual nosotros escribimos. Los niños ya traen unas particularidades. Los niños ya traen unas especificaciones. Esas particularidades tienen que ver inclusive con el sexo biológico. No es lo mismo criar un nene que criar una nena. Y entonces eso nosotros lo entendemos con toda claridad. Pues mira, ¿sabes qué? El que uno de tus hijos sea varón y otro de tus hijos sea hembra, ya supone de entrada unas diferencias biológicas, genéticas, neurológicas, que hacen que tú estés escribiendo sobre algo que ya tiene algo escrito. ¿Ok? Doctora, tenemos una madre por el WhatsApp de Nueva Vida que nos escribe: mi hijo tiene 21 años y ya no quiere ir a la iglesia. No me quiere decir cuál es el motivo. Yo no sé si está bien obligarlo. Se levanta para ir y no llega. Mira, yo creo que cuando ya nosotros tenemos hijos que son adultos, nosotros no debemos, y de hecho no podemos, ejercer una autoridad así como tipo obligación. No, es que tienes que ir porque tienes que ir.
Pero yo creo que lo que sí de veras es relevante en este momento es poder ayudar a este joven a descubrir por qué no quiere ir a la iglesia. La pregunta pudiera ser, ¿es que no quieres ir a ninguna iglesia o es que no quieres ir a esa iglesia? Mira, si es que no quieres ir a esa iglesia, pues felicidades. En Puerto Rico hay como 12,000 iglesias. Sí, pues mira, pues si no te gusta esta, no hay ningún problema, no tienes por qué seguir yendo allí. Vamos entonces a explorar en otra iglesia. Y eso es válido, que en un momento dado una persona entienda que por las razones que sean, y a veces pueden ser hasta razones de estilo, las iglesias tienen estilos distintos. Claro. Pues mira, pues que prefiere moverse a otra iglesia. Y aun cuando no quiere ir a ninguna, se le debe respetar también. Si no quiere ir a ninguna, se le debe respetar también. Ahora, nosotros tenemos que entender que nosotros debemos ser para ellos siempre un testimonio vivo, luz y sal. Y que andarlos criticando y andarlos señalando, lo único que va a hacer es darle más razones para seguir argumentando en favor de no volver a la iglesia. Así que nosotros tenemos que presentar el evangelio siempre a toda persona de una manera veraz, pero también atractiva. El evangelio es suficientemente duro como palabra, ¿no? Como estilo de vida, para que nosotros también le añadamos a eso un estilo áspero, obligatorio, incisivo. Vamos a invitar a la gente a que tome sus decisiones. Vamos a seguirle dando a la gente razones para acercarse a Dios y no razones para alejarse. Excelente, doctora. Gracias por dedicarnos este segmento a las madres. Yo sé que ha sido de gran bendición para todo aquel que nos está escuchando y aquellas mamás, me atrevo a añadir, aquellas madres que se sienten de alguna manera responsables, que no nos estemos dando latigazos emocionales, como yo digo, hay que soltar la culpa y mira, tener nuevos comienzos. En el nombre de Jesús siempre hay oportunidad, ¿verdad que sí? Sí, y es importante que te atrevas a mirar los errores de tu hijo y decir, esto no tiene que ver conmigo. Exactamente, así que le agradecemos. ¿Cómo las personas pueden contactarla? Pues mira, tenemos oficina de servicios psicológicos en Bayamón. Allí usted nos consigue dejándonos un mensajito en el 787-613-5908, 613-5908, y también pastoreamos allí en la iglesia Catacumba 2 en Bayamón. Bendiciones. Música de Lauri Colón, 853.